Si hubiésemos tenido TikTok en los 2000, el un día conmigo, que se lleva ahora de cualquier millennial en verano, sería para todos igual. Me despierto, me quedo en pijama, me hago una baticao y voy saltando de serie en serie hasta la hora de comer. El Megatrix en el Aquapark, Art Attack, Las Gemelas de Sweet Valley, Dawson Crece. ¡Puah! ¡Qué seriotes! Después quedo con mis amigos a pasar la tarde y por la noche, como hubiera verbena, se bajaba sí o sí. Y si no había, pues me quedaba en casa viendo el Grand Prix con toda la familia. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Love the Twenties, el podcast que te lleva al lugar donde eres feliz. ¿Qué tal estáis? Soy Sonia Mangas y no estoy sola. ¡Buah! Lo vais a gozar hoy fuerte, con los invitados de este episodio. Por un lado tenemos a un artista que, bueno, aparte de tener un vozarrón, probablemente es la persona que más nos hizo bailar en el año 2000, Raúl. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Pero esto es totalmente cierto. Bueno, yo lo intenté. Había ahí canciones que hacían la competencia, pero sí, el 2000 año yo creo que fue mi año y en el que intentamos petarlo todo. Es la persona que más nos hizo bailar en el milenio, ¿no? La primera persona que... Yo empecé en los 2000 diciendo aquí hay que servir todo el caldo. Y la verdad es que fue maravilloso. Y te funcionó, Sí, claro que sí. funcionó muy bien. Y en el otro lado tenemos a un cantante que se quedó pues con el corazón de Eurovisión y con el corazón de todos los millennials. David Civera, bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, contento, feliz de reencontrarme, sobre todo con mi compañero Raúl, que pese a lo que se diga nos entendemos muy bien, nos llevamos Mentira, muy bien, todo mentira. el cariño es mutuo y sí, hemos dado mucha caña en los 2000, ahora ya no hay ese rollo de venga, canciones, venga, bueno, luego hablaremos, ¿no? No, vamos a, Sí, vamos. a volver a los 2000 Venga, un va, poquito. listos. ¿Estáis preparados? ¿Listos? Listos, preparados, listos ya. Ya. Próxima estación, Virales de los 2000. Verano, calor, tiempo libre. Los millennials somos gente que tenemos nostalgia de todo, pero probablemente lo de los veranos de los 2000 es el top 1 de la nostalgia que tenemos. Esto es porque pues eran los últimos años que teníamos vacaciones 3 meses. Eso es así. ¿Verdad? Vosotros, por ejemplo, ¿Eso cómo los era? 2000, ¿cómo lo recordáis? Bueno, yo sobre todo, evidentemente, era el principio de mi trayectoria musical y lo recuerdo con mucho jaleo, con muchos viajes, visitando ya no solo toda España, sino parte de Latinoamérica, de Estados Unidos, Europa. Pero yo me remonto un poco más atrás, ¿no? Para descubrir esos veranos en los que, como bien dices, teníamos como 3 meses de vacaciones y te limitabas a escapar de la gran ciudad y quedarte con los abuelos en el pueblo, que ese era un planazo. Así es, lo subrayo. Quiero decir, no tuvimos veranos a partir del 2000, 2001. Nada. Era trabajar, Era trabajar y currar trabajar. y un montón. Y viajar. Y ojalá esa dinámica volviera, ¿no? Sí que me tengo que remontar igualmente a los 90, claro que sí, con los abuelos, en la casa donde te reunías con tu familia, con primos, con piscina o en pleno campo. Yo soy de Teruel y él también lo ha vivido, imagino que así, una infancia muy normal. Mi familia de Cuenca, o Pues sea, eso. que es que claro, es que Bicicleta, Claro, vosotros ibais al bicicleta, pueblo. boca Bicicleta, canocilla, heridas por la rodillas heridas en las destrozadas, rodillas, claro, tobillos, es que- sí, era Bueno, todo entonces eso, erais niños que normal. teníais pueblo, porque luego es verdad que hay mucha gente que Claro. no tiene pueblo en verano y decía... Bueno, qué es que pena, Teruel nunca es he un vivido pueblo. esa Yo no experiencia. tenía pueblo, pero es que Teruel es muy chiquitito. Bueno, digo que es un pueblo con cariño. Teruel es una provincia muy pequeña, entonces prácticamente es un pueblo. Pero pueblo como tal no he tenido. Pero vamos, que yo soy más de campo que las aliagas de Aragón. No, pero yo, por ejemplo, sí, yo era Vitoria, que tampoco es una gran ciudad, Pero 250.000 ya habitantes, Bueno, que ya está bien, grande. pero claro, mi familia era toda de Cuenca, entonces yo me, Claro. Eso me no lo iba sabía a yo. la profunda Cuenca. Eso no sabía yo. Sí, claro. Bueno, es mi segundo apellido, Raúl Fuentes Cuenca, y la gente, Ya o no sea, se me toda mi olvida. familia es de allá, y entonces yo me pasaba los 3 meses Qué allí. guay. Y eso, bicicleta, ristras, te Sí, levantabas sí, a las sí, 8 de la mañana, porque yo no sé por qué, no había sueño en esa época. Para ir al colegio sí, pero Nos para levantábamos para a ver estar en los el pueblo, dibujos Sí. de la Bueno. mañana, que como no se podía mirar la carta, Sí, sí, tenías sí, que sí, levantarte sí. a ver a las Tenías que 7:30 de la mañana, mañana eso a es. ver los dibujos. y te levantabas Yo y lo no hacía. pasaba nada, y a partir de ahí ya era todo del tirón. Coger la bici Iba a pasar el día Y ya a la recorrer piscina el mundo. municipal y Como todo. el Club de los Cinco. ¿Y cómo era el viaje? Es que aquí, como he dicho, de Vitoria a Cuenca, yo que me iba de Donosti a Cáceres, ¿cómo era ese viaje? Quería Cuenca, Terrible. vale. En ese coche sin aire acondicionado. Terrible, porque además lo que mis padres solían hacer era cogernos, llevarnos hasta Madrid, y en Madrid nos recogía mi abuelo
y nos llevaba al pueblo. Yo Pero te iba claro, a decir, eran como pasaras de Vitoria, como 1000 horas. tiraras por Zaragoza, bajaras por Teruel, entre No. Teruel y Cuenca hay una carretera que es maravillosa, que sigue No, igual. no, íbamos directamente a Madrid Menos y Madrid, mal. Cuenca. Pero aún esas, no, pero eran, yo qué sé, 7, 8 horas, no te las Una quitaba locura, nadie. sí, Sí. una locura. Yo me acuerdo que cuando llegábamos, yo llegaba con mis primos y claro, no nos había dado el sol en todo el verano, igual era 15 de agosto y había hecho sol 2 días. Y yo me acuerdo que llegábamos en el coche después de 10 horas de viaje, o sea, yo que no soy especialmente morena, aparecíamos y parecíamos la familia Adams que acababa de llegar al pueblo. O sea, era un cuadro. Pero que nos pasa ahora también, ¿eh? O sea, si tú estás, pero yo, Yo es que lo ¿esto que qué es? recuerdo de esos viajes largos es ir, mi padre tenía un Ford Fiesta, ir con las maletas en los pies. Cuando ya no había sitio de maletero, ibas apoyado con las maletas en los pies detrás. Yo he tenido 2 hermanas, íbamos apretados, o sea, y sin aire acondicionado. Claro, es que ahora todo es un lujo. Claro, ahora todo es un lujo. ¿Y qué canciones os ponía vuestro padre en el coche? Porque eso os marca mucho, ¿eh? O sea, las Bueno, canciones de sí. los No, viajes totalmente, en coche totalmente os marcan totalmente. luego cuando, ¿no? Indudablemente al final ese tipo de música es la que te enseñaba a ti, ¿no? Ahí a valorarla, a interpretar, porque mi padre ponía mucho Camilo VI, ponía Pablo Abraira, ponía Rocío Dúrcal, o sea, eran temas que incluso a Perales, día de Julio hoy, Iglesias, claro, imagínate, Diango. y a día de hoy esos temazos de repente están súper en auge. Entonces, claro, te sientes un privilegiado por haberlos vivido en Hemos su escuchado momento. canciones con letra, con peso, Sí. con buena composición. Las grandes canciones que se componían antes, yo qué sé, había compositores como Manuel Alejandro, grandes letristas, que esas canciones yo, de verdad, siempre lo digo y lo diré, quizás suena un poco retro, pero es que no se componen canciones así. Ya. David, no se compone. somos retros ya. Ya no, sí, no, O sea, no, a sí mí lo el día que digo. me dijeron que ya era un Pero cla- retro no es, que ya era no un es malo. clásico, No es malo. Retro no es malo. ya, pero el día que me dijeron, no, es que tú Vintage. ya eres un clásico, yo me quedé así y dije, no sé Socorro. no sé cómo tomarme Es esto. como cuando voy al súper y me dicen señora. No, es esa Yo te iba a sensación. decir, eso es peor cuando vas en el tren y dices, señor, un chaval de 20 y tantos, un tiarrón, señor, ¿me firmaría para mi madre? Y tú, madre mía, ¿cuándo me han cambiado el cuento? Para Por mi madre o favor. para mi abuela y tú, venga ya, soy un clásico, no pasa No nada. pasa nada. Lo asumo. Estamos bien. ¿Y ahora a tus hijos les dejas elegir en el coche? Yo, mis ¿La hijos, música? mis ¿Te ponen hijos- reggaetón? No, yo ¿No? llevo mi música. ¿En serio? ¿No les dejas? Sí, no les dejo. Tanto no los llevan en el O coche. sea, que ha habido como un no, me, intermedio de no me lo generación. creo, no los O sea, llevan en como el vuestra coche. generación, vuestros padres era, tenéis que escuchar No, a esta ver. música sí o sí, nosotros, A no, ver. vamos a poner la que yo quiero y ahora otra vez vuelves Tengo, a... tengo un poco de playlist, como se dice ahora, de todo, pero no. O sea, yo sigo poniendo mi música. Cuando voy solo, mando yo y hago lo que quiero. Cuando van ellos, a lo mejor, pues sí, abro un poco más la mano. De todas maneras, me gustan los melódicos también. Sí, ¿eh? 50-50. Me gustan los melódicos también. Sí. Quiero decir, escuchan a Vanessa Martín, escuchan a Manuel Carrasco. Tienen buen gusto musical. Hombre, sí, sí Muy lo bien. tienen, menos mal. Hombre, A mí no me quieren oír, pero a los demás sí. Es que a ti te tienen muy Te oído tienen ya, muy escuchado. seguramente. No, hay una parte de canciones que sí, que las han crecido con ellos en casa, las Claro. he compuesto con ellos y sí, les tocan de otra manera. Pero cuando me ven, yo qué sé, de repente me ven en el Bye Bye caracterizado años 20, me dicen, papá, ¿por qué te disfrazabas? Digo, bueno, Bueno. no me disfrazaba, iba de rollo cabaret. Claro, no lo entienden. Y el perdóname, iba con la corbata. Claro, es que yo he hecho mucho de showman también, ¿no? En mis orígenes, entonces les choca. Vosotros si tuvierais que elegir, por ejemplo, una canción del verano, vuestra favorita, o sea, si fuera la canción que más me ha gustado de toda la vida, que no sea ni de Raúl, o sea, no vale elegir ni vuestra, ni vale Hombre, no, elegir que no vamos a digas, hacer eso. sueño su boca de Raúl, no. Tengo una que, A ver, no porque sea así mi favorita, coincidimos. sino porque tiene muchos recuerdos con mi padre en aquella época. Y además anécdotas muy divertidas, que era María Jesús y su acordeón Uy. con los pajaritos. Madre mía, tío. Eso para mí era un temazo que marcó uno de mis veranos en familia y con sí. anécdotas muy divertidas además. ¿Te puedes creer que mi abuelo empezó a ir a Benidorm cuando se jubiló? Sí. Y iba siempre a ver a María Jesús y su acordeón. Entonces iba a verle tanto y me traía tantos casetes de María Jesús y su acordeón y tenía fotos con María Jesús y su acordeón que parecía como que estaba en una casa, que yo en un momento pensé que mi abuelo estaba enrollado con María Jesús y su acordeón. O sea, pero Un claro, tenía como romance, claramente- qué bonito. O sea, lo tenía súper claro que decía, no, es que mi abuelo estaría con María Jesús y su acordeón, porque encima me traía casetes para mi amiga Sonia, tenían fotos ellos dos tal, y yo decía, Uy, pero uy, bueno, uy, que- uy. y luego vi la Qué maravilla. edad. ¿Lo has investigado? Pues hombre, por edad te digo una cosa. Mi abuelo no sería el Leonardo DiCaprio de la época porque mi Pero, abuelo tío, falleció guapo. con 104 años y María Jesús tiene 69. O sea, por Pero es edad que, no además, me termina de María cuadrar. Jesús es una muñeca, porque es así pequeñita, delgadita, súper mona, es un encanto de Sí. mujer, coincido muchas veces con ella. Y claro, muchas veces le cuento anécdotas sobre esto de los pajaritos y es que sigue siendo como una adolescente cuando hablas con ella. Entonces,
entiendo que tu abuelo estuviese enamorado Pero de yo María creo que no Jesús. fue recíproco. Yo creo que él era lo típico de, es mi novia, pero no lo sabe. Lo que se hacía antes en el cole, que como es mi novia, pero no lo sabe. Pero yo me lo creí en un momento y dije, también me mola. Es como de, pues mi abuelastra Hombre, es nos María han- Jesús y su acordeón. nos Eso han mola marcado- muchísimo en el nos cole. han marcado muchas canciones. Si tienes que elegir una canción de verano, Raúl habla, se tira más a su infancia, infancia. Yo me tiraría a la adolescencia, porque es lo que más te ha marcado. Estábamos en la época del tiburón, del venao, del Ricky Martin con el María, El tractor amarillo. el tractor amarillo. O, ¿cómo era esta de...? Esas son las que a mí me marcaban. Esta de... Ay, qué pena me da que Que se me ha muerto el canario. canario. Esa también, esa de la de los Es que eso 90, era- mediados de los eso era por 90, que derribo. eran Tal cual, yo estoy un poco de temazos. acuerdo con David, que es como mis canciones favoritas El de rollo los- Los Caribes, Mix. mis canciones favoritas de verano son, me acuerdo, de 2003 sí o sí, porque es el verano que empezó a salir. O sea, que el primer verano que sales, ¿no? Que fue cuando terminé cuarto de la ESO y empezabas bachiller. Entonces, todo ese 2003, pues Bye Bye, por ejemplo, 2003, Claro. pero es que hay un juego de estos de mesa que es adivina el año tal. Si es de 2003, gano La sabes siempre. todas. O sea, es como tal cual. es Salió 2003, mucho, no entró. No entró. Es que son canciones que te quedas, y el tiburón. La lambada. La lambada, Bueno, tío, la lambada claro fue que del lo- 90 y... Sí, Eso fue antes, 90 ¿no? y... Antes, 93. ¿Antes del No lo 90? sé. Yo era muy pequeña. A lo mejor fue Me de los van a dar. 80, finales de 91 los 80. diría, ¿eh? Fue muy pronto. Fue 91 a la par igual. casi que te diría de bailar pegados. 91, 92. Y Bailar Pegados fue en 91, 92 también, ¿no? Por ahí. Sí. Tú habrás sido un fan, igual que yo, de Alejandro Sanz y de Sergio Dalma, evidentemente. Indudablemente. Indudablemente. O sea, yo Nos recuerdo hemos- los él nos hemos- primeros Claro, al final discos eran de nuestros- Alejandro eran Sanz nuestros y de referentes. Sergio Dalma. Tú Es- imagínate el impacto que es estar viendo a Sergio Dalma en Eurovisión. Ya ves. Que yo en aquel momento iba a natación y llegaba muerto a casa con los ojos rojos y el bocata así de grande y me siento a ver Eurovisión. Y de repente esa idea de decir, wow, a mí ya me gustaba la música. El año 91 tenía 11 añitos y decía, wow, yo quiero estar ahí. Y que luego digas, 10 años después, Ya ves. estás en Eurovisión y dices, vamos a ver. ¿Y dónde está mi bocata? ¿Dónde está el bocata? Quiero verme a mí mismo desde allá atrás. Y que parece que 10 años es mucho tiempo, pero luego realmente lo En pones esa a edad, analizar sí. y ha, En esa edad, y ha sí. En pasado esa edad- todo en esa edad, rapidísimo. es que claro, yo que tengo hijos te digo que cuando tienen 8 y luego tienen 16, y para ellos es el doble. Sí, 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 En esa claro, edad, claro. 10 años es un huevo. Y hay algunos millennials pues, que nos Nada. han contado también cuál es su canción del verano. A ver si coincidimos con alguno. Mi canción del verano favorita es Opa, yo voy a hacer un corral del koala. Wow. De las que más me gustaban era Paulina Rubio y una de ellas, y yo sigo aquí. Yo quiero bailar, 2000, Sonia y 2001, Selena. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. 2001, ¿no? Ahí está, Tu selección. ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Mi canción favorita es Ave María de David Bisbal. Yo quiero bailar de Sonia y Selena. Quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero. Cualquiera de Merche. Abre tu mente igual en especial, pero sobre todo desde que la vi en directo. Merche Forever. Merche Forever. Merche canta mucho. Jo, a mola Merche, mucho. la Pero primera yo- vez que le vi en Love the 20. Merche y estuvo en flipé. Eurocanción, como tú y como yo. Efectivamente, en mi pero edición. fíjate que yo a Merche nunca la he visto como canción de verano. Empezó O así. sea, bueno, sí. Al principio sí, Hace también estaba tanto un poco que con lo de Gran sueño Hermano, ¿no? Porque salían contigo. Empezó así. Sí. Pero no me parecía canción de Ya verano. no Era tienes como, más amor, bueno, No me un digas, temazo. por favor. Empezó así. Pero Empezó no, porque- pero no era por A ver, no, Raúl, no. y Es tú- que el concepto de canción de verano para mí es algo como Vamos a mucho ver. más fresco, O sea, más es un tal. poco como una Y- fórmula mágica de. Sí. la Vamos, canción es vamos a pegadiza. abrir el La melón. fórmula. Vale. Vamos a abrir el melón. Vamos a ver. Tú ¿cómo tienes es- la fórmula, qué David. es una No, fórmula no tengo de la canción de Compártela verano? con no, todos. Que no, ¿qué dices? No, yo quería hablar de esto. A ver, luego se evoluciona. Claro. Y luego, aunque se nos recuerda por aquellos años de máximo éxito Sí. y exposición, Merche, por ejemplo, hacía lo mismo que ha hecho Raúl y lo mismo que he hecho yo en los 2000 al 2005. Era todo latino. Es que teníamos Sí. que morir. Yo soy baladista, en esencia, en el alma. Yo soy, pues a mí me gusta la música italiana, me gusta mucho Dalma, me gusta mucho Eros Ramazzotti y reconozco que tengo alma de baladista. Hombre, a un tío que le gusta Perales, Roberto Carlos los clásicos antiguos, Rafael, y él también. Yo he sido siempre de boleros y De de, y de baladista. rancheras. Pero claro, Claro. nacimos O sea, en la es época que- latina. Es Claro, verdad que para en los mí era lo que más me 2000 llamaba. Es que había un boom con Claro. ese tipo de música y a la gente le encantaba y a la gente le enganchaba. Sí. En los programas de televisión empezaban a salir más, ¿no? Ese tipo de música. Entonces era como. Sí, es que. Se va a salía funcionar. mucho, tú no entrabas. Yo no, tú no yo entrabas. no entraba. Bueno, vosotros sí, cuando empezasteis vosotros sí todavía no, porque era muy pequeña. Pero, no, pero sí, pero al final es como que
llama la atención, o sea, es una Sí. fórmula mágica, o sea, es una canción súper pegadiza Sí. y lo que os voy a Es que pedir, la ¿os puedo verbena de pedir esos una años cosa? era maravillosa. Esa canción pegadiza con ese baile, coreografía Sí. sencilla, fácil de aprender, que ahora la Gen Z dice, mira los trends de TikTok, ¿cómo son? No, y digo, imposible. mira, perdona, los trends de TikTok en los 2000 todos los hacíamos, lo que pasa es que no teníamos redes sociales Era para otra poder hacerlo, forma porque de si no, divulgar tanto tú nuestra como música. tú, bueno, lo hubierais habíamos petado, petado. pero lo hubierais petado De verdad. increíble. Entonces Sí, se me ha sí. ocurrido una cosa. Ay, ay, ay. Ya que estáis aquí, Ay, se ay. me ha ocurrido. ¿Y si desafiamos al algoritmo y hacemos los trends, que lo vamos a llamar los trends de los 20s? Venga. Y hacemos por ejemplo, con Que la detengan y con Sueño su boca. Sí. Y hacemos la coreografía. Así, no sé si nos podemos levantar. Sí, ¿Nos hombre, podemos sí. levantar? Pues hasta ahí. La rodilla, ¿eh? Yo recuerdo a Poti, que fue, Poti. que fue quien hizo lo de esta coreografía, que nos decía, abajo, abajo, abajo. Y ahora yo no bajo prácticamente. Pero las bailarinas al principio bajaban al hasta suelo. abajo con una piedra doblada y luego sube. Y yo decía, no puedo más. O Yo sea, te digo una cosa. unas agujetas, pero terrible, terrible. Acabo de bajar 2 veces y esta rodilla me ha hecho crack las 2. No, hombre, no. Te lo digo. O sea, ha sido como de... Eres muy joven todavía para No, empezar ya con los cracks. Pues ya tengo edad de ir a pilates, ¿eh? Básicamente. Venga, hombre. Yo estoy yendo a pilates. ¿Y qué tal? Y a yoga. Muy bien. Muy bien. sí. Esto también, o sea, Sí, no tiene nada que ver es con el verano, verdad. pero creo que a los millennials, ya old millennials, creo que les puede interesar, ¿eh? De hecho, es que en un Nostalgia Millennial del año pasado o del anterior, bueno, justo el mismo día de la actuación me desperté por la mañana con Vaya. una rodilla, un dolor terrible y una tendinitis. Me fui directamente a urgencias, Pinchar. me pusieron un pinchazo ahí de la leche y llegué al escenario y pude Pero actuar, vaya. pero ¿Te imaginas ya a Raúl con cosas ahí ahí en el, mal, mal, en el mal. festival Y hacer- sentado en una silla? Con una silla giratoria. cantando? Es que no soy capaz de hacerlo. Bueno, de hecho, una vez me hice un esguince Y has cantado de sentado, tobillo punto. y tuve que cantar sentado. Un porque concierto. Al bajar del escenario a la prueba de sonido, pisé mal y me hice un esguince de rodillo, Y seguiste- perdón, esguince de tobillo, pero terrible. Y claro, tuve que hacer la actuación sin zapatilla, Y sentado en una porque eso silla. estaba un hinchado taburete. y ahí medio sentado. Wow. No pude estar no pasa sentado. nada. No No pasa podía. nada. Te Pero adoró, no, te amó, gente te aplaudió. a topísimo. pero no está. podía estar sentado. O sea, esto de que la Ya. música te llamaba y yo iba andando por el escenario como, bueno, voy a hacer lo que Te pueda. podían haber puesto unos cables colgando. Yo me vine como tan si arriba. fueras como- Creo que producción no tenía esos Me vine medios. tan arriba, y esto era los primeros años, que había una coreografía, una canción, no sé si era pues también así muy bailable. Y las bailarinas de repente se tiraban al suelo, así como de rodillas, pero claro, ellas saben caer. Sí. Y yo y me dejé caer con las 2 rodillas. Recuerdo un momento ese de que te entra un calor sofocante, que te corta la respiración y dices, Dios, ¿y ahora cómo me levanto? Y me levanté y acabé el concierto como pude. Pero un dolor. Y lo recuerdo, te lo juro. Pero Es mira, que- la gente da igual, o sea, la es gente que te sabe- imagino, No, pero ¿eh? te juro que te Vosotros- quedas ya, en- te quedas, en sudor frío. reventado. En sudor frío. Este se ríe. No, es que te imagino. Me tiré. Ay, ¿y ahora cómo me levanto? ¡Pam! Con la rodilla, tío. ¿Es el sudor frío este que te entra cuando realmente Sí. te has hecho Sí. mucho daño? Bueno, pues menos mal que tenía La 22 gente años. pensó 23. que estabas escenificando No, que se me fue la el pinza. arte de la canción. Claro. Sí, no, el arte y el desastre. El arte, que sois unos artistas, y te digo una cosa, o sea, uno de los momentos más míticos de Love the Twenties, de todos los Love the Twenties que ha habido, es cuando cantasteis juntos. Vamos a recordarlo. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo. Momentazo, ¿eh? Sí. Que me cegó la razón. Que la detenga, que es una mentirosa, malvada y peligrosa. A ver, mola mucho. Fue muy divertido. Porque además, es verdad que llevaban años pidiéndolo. Y fue una gran sorpresa para todo Y el público. tanto Nadie él como yo, esperaba. en el primer momento que nos dijeron, tío, cantáis juntos, dije, por supuesto. Pa'lante. Pues os voy a decir muy una cosa, yo ese año me tuve que ir antes, tenía que currar al día siguiente y no pude veros. O
sea, no pude veros. ¿Pero cómo haces eso? Ya, pues porque tenía que trabajar. Pero ya sé que este año estáis juntos, los dos en el mismo escenario. Así que ahora que ya somos amiguis, Lo repetimos. ¿Qué vas a pedir? pues que repitáis o que hagáis alguna fantasía, alguna cosita. Lo haremos. ¿No? Yo siempre he estado abierto Que sí, a que sí. hacer cosas porque me parece que son festivales muy divertidos, que el público se lo merece, que es un público que nos ha apoyado siempre y que de repente el sorprenderle con esta forma y escuchar a esas, no sé, 8.000 personas, 9.000 personas que había ahí gritar un ¡Uah! Cuando estábamos los dos juntos en el escenario, eso es algo inolvidable para cualquier artista. O sea, la piel Que de sí, que gallina. sí. Momentazo que lo llevaban pidiendo años. Y claro, es porque no se daba la situación No hasta surgió. que se dio. Pero claro, hubo un momento que pensaban que no lo íbamos a hacer porque no queríamos. Pero Rollo porque enfado. había Y no como, es así. claro, es que había como No es una así. leyenda urbana, rumores de que Sí. vosotros estáis Rumores, picados, rumores, ¿no? Nunca ha sido O así. que- ya, no, si es como muy leyenda Nunca ha urbana, sido ¿no? así, es Pues Yo verdad. creo que al os habéis final llevado la bien. propia prensa les interesa siempre crear un conflicto, crear ahí un mal rollo, una noticia, Sí. este amarillismo. Sí. A ver, Y es verdad que no... compartíamos las portadas del Bravo y el Super Pop. Ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Total. Pero es verdad que Ha nunca... tenido una que no pegatina más. Me cabreo. Eso lo miran las, eso Esos lo miran pósters. las fans. Sí, las de aquí. fans, sí, eso sí Lo que- miran, sí. no ha salido David y no ha salido, o ha salido Raúl y no ha salido David. Pero nosotros, Nada. por Dios. Yo he hecho, qué barbaridades hemos hecho. Hemos Vestidos hecho- de Dráculas para Halloween, disfrazado de todo. Dios mío. Conmigo han hecho de todo. Sí, bueno, es que claro, es que la revista Bravo mi y la madre Super tiene, Pop mi madre era, guarda era revistas de esas en casa. Digo, ni se Dios te ocurra mío. enseñárselas a mis hijos. el Raúl.club. ¿Por qué no? En Navidad, en la cena de Nochebuena. El Raúl.club. Raúl.com. Que era un coleccionable que había todas las semanas, que una de las secciones era sobre mi vida personal y sobre mi Te trayectoria. preguntaban de todo. De todo. Y luego había otras secciones que eran como de maquillaje y de cosas de esas. ¿En Entonces serio? era todo junto. Y claro, yo en esa revista tuve que hacer absolutamente de todo. Sí, sí, ya nos ha tocado. Y bueno, si no, de todas maneras, en plan de tenéis un pique, tenéis un tal, lo que podemos hacer es usarlo y decirle a Ibai Llanos, ¿no? Por ejemplo, que tiene lo de la velada, que es como de, yo veo los de la velada, no sé si a tus hijos les gusta, que dices, yo no sé quién es la mitad de lo que está peleando, que hagan Sí. una velada de los 2000, por ejemplo, Sí. ¿no? Y haces Sí. Raúl contra David Civera, Bustamante contra Bisbal, Sonia contra Selena, o sea, Nos ¿quién más pegamos. puede ser? No sé si os ocurre alguno más. Oye, de hecho, esa aparición nuestra fue así, perdón. Era Raúl versus Civera o algo así, o no. Sí, fue no sé. No, Se- no lo, recuerdo lo- muy bien, un pero momento sí. que lo puso detrás. Era como el Como el Street ¿cómo es el Fighter, videojuego? de Eso, repente. como el videojuego de Street Fighter. Eso es, eso El versus, es. versus. Bah, fue brutal. Pero es que fue vosotros fue habéis tan coincidido un bonito. millón de veces, ¿no? Sí. Habéis coincidido muchísimo a lo largo de todos estos años. A ver, de Pues, hecho, muchas veces, muchas. muchos festivales, muchos programas de televisión. yo he de reconocer que el año que yo estaba preparando, digamos, mi oportunidad de salir a... Se estaba cociendo mis primeros temas, que en aquel momento se compuso Dile que la quiero y creo que era Muévete, que también fue single. Yo escuchaba a Raúl arrasó en los años 2000. Ese verano yo hice lo que iba a ser mi disco y creo que compartimos productor con Josep Jovel. Con Jovel, efectivamente. Mi primer disco El primer disco. estaba también, tenía cierta esencia y origen de los... Porque claro, yo en cierta manera, yo veía a Raúl y me veía muy reflejado. Y Claro. wow, Y algunas de las canciones de mi primer álbum se las compuso Alejandro. eran de Alejandro. Bueno, Descalzo por los sueños. Esa Por canción ejemplo. tenía que haber sido para mí. No, estás bien, Empieza estás el bien. pique, vamos, El chavales. señor ha sido número 1 consecutivo 3-4 años y yo también, y sabemos lo que es eso, y es duro. Pero Claro. tú sabes que yo no fui nunca número 1 de ventas con Sueño en su boca. No puedo, tú vendiste, fue nunca. vendiste 600.000 discos. Bueno, De tu y, primer ¿Pero quién y estaba en casi- ese año? Lo que pasa es que ¿Quién- fue un quién disco. te colapsó? Ya. Fue un disco Iba de a mucho decir. recorrido. Estopa. Entonces estuvo como. Ah, yo no qué fue el sé, disco como vendido del año, 5 porque sumaste años. No, o sea, me refiero, no fue número 1 de la semana, que ya sabes, todas las Ah, semanas vale, vale. sacaba Ah, bueno, el ranking ¿qué más te da? de los discos más vendidos. A los orígenes de los 2000, al principio de los 2000, se hacía un trabajo de, como te digo, de desarrollo de carrera. Mm. Hacías un LP, hacías un disco y tenías 2, 3 singles, incluso 4, si el disco tenía éxito. Entonces, el disco vivía un año prácticamente. Sí, tranquilamente. Y ahora, una No, canción ahora vive, nada. ¿cuánto? ¿15 días? Y si llega. Por favor. O sea, luego hay canciones ten que en no cuenta que es escuchan que mi ya vida. prácticamente casi nadie saca Sí, álbums vamos completos. sumando- hay muy Claro, pocos si artistas. hacen algún EP o algún single suelto, es verdad Sí, al que final vinilo. es la vosotros, forma por de- ejemplo, que también habéis ido a Música Sí, ¿no? Sí. Música Sí, que era uno de Guau, los programas Música que, Sí, o sea, ya. a los millennials nos gustaba más. O sea, además era como una cosa, los millennials jovencillos era nuestro despertador de los sábados Sí. y luego los millennials de antes era como su after. Sí, ¿no? Era un poco sí. como Sí. la mezcla de eso. Sí. Y vosotros habéis participado los dos, pero ahora
no hay muchos programas de música en directo. O sea, No hay ninguno, no muchos. Cero. Yo qué sé, en Nochevieja, Cachitos Hacíamos o la gala de La Rioja. Hacíamos la Murcia, gala de Hermosa Murcia, que Eres. hermosa eres. Luego las Hacíamos... 10 millones de galas que había para el verano. Y José Luis Moreno, que nos llevaba a Benidorm. Claro, que grababan de repente en un mes, grababan como 7, 8 galas y las retransmitían durante todo el verano. Claro. Bueno, Y ahora pues ahí había era una forma mucha de música. empujar Formato musical. al artista, de que la gente conociese nuevos singles, nuevos artistas. Claro, pero luego, Pero es que hoy en día, son las nada. redes. Claro, hoy en día son las redes. Eso era como las redes. Como no había más pantalla es bueno- internet justito y la tele, ¿no? Al final en la tele conocíamos a muchos artistas que no conocíamos por igual el estilo musical, que no... O canciones que conocías porque las habías escuchado muchas veces en la radio, pero realmente físicamente tú no conocías al artista. Sí, también. Eso también estaba muy También, dado, ¿no? también Sí, pasaba. eso es verdad. Y sin embargo, hoy en día, pues cuando tienes la más mínima duda, internet está Sí. ahí Lo para buscas. informarte de todo. O desinformarte. También. Y Ahí luego tengo también- yo un trabajo con mis hijos Ya que, ves, que ahora con la alucinas. No te puedes chavalería. imaginar. Vosotros también habéis coincidido. Bueno, habéis coincidido y puedo decir que os ha cambiado la vida Eurocanción. Sí, claro. Claro, a los duda. dos. Sí, claro que... Tú fuiste en Eurocanción, para la gente que no sepa, es el previo. concurso, es el previo a la selección del candidato a Eurovisión, lo que sería ahora el Benidorm Fest, pero no exactamente lo mismo, era en un plató de televisión, ¿no? O sea, era con una cosita así como Uribarri. un poco más pequeña. Bueno, tampoco había mucha diferencia ahora No, porque o se sea, ha hecho ahora es todo un mucho más grande, pero festival, aquel eso es, era sí, pero el un concepto solo era el día mismo. con 10, 12 participantes Sí. y a una votación que yo no sé en tu año, pero en mi año las votaciones eran por cada comunidad autónoma. Telefónicas, ¿no? Y también había Sería una un llamar a un votación. SMS, o sea, ¿Sí? manda un ¿Sí? SMS. No me acuerdo. En mi año votaba, o sea, cada comunidad autónoma. Yo creo que había un voto del público en general en mi edición, También. pero no lo sé. Igual sería 50-50, También, puede ser. jurado. No lo puede sé, ser. no lo sé. Vamos a recordar nuestras actuaciones. Venga, ¿Os vamos. apetece? Venga, Sí. tenemos las de Jóvenes las dos. éramos. Madre mía. Esa mujer hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Dile que la quiero, siempre fui sincero. Madre mía. Dile que me estoy Qué bonita la juventud. ¿Sabes lo que veo en ambas? Eurocanción, es que, ¿cómo era? Eurocanción. ¿Sabes lo que veo en ambas? Los nervios que nos No, consumían. no el nervio, La garra. la conciencia de la oportunidad. Claro. Tanto en ti como en mí. Estábamos ahí, dile que hay tensión en la voz. Claro, ahí. yo no sé cómo actuaste tú, pero es que a mí me tocó actuar el primero. Ah, guau, tú abriste. Entonces, claro, Guau. según abrió la gala me dijeron, ala bonito, tú que acabas de A venir correr. de tu casa, ponte ahí y canta Pues tu canción. eso- Y yo era como, ¿en serio no había? Con 12 participantes que hay me va a tocar el primero, Justo. de verdad, que no te da tiempo ni a calentar. Que él también te digo una cosa. Ahí te lo has Luego quitado. ya canté y dije, Ahí te voy lo a has disfrutar quitado. del Eso resto te de iba la a gala. decir, tú ya sales está. el primero, haces el trabajo bien hecho y dices, venga, ahora me voy a sentar aquí, tal, y voy a ver todo. Y que Porque sea lo como que te Dios toque el quiera. último- es verdad, ¿tú en qué puesto saliste? En Eurocanción. Sí. No lo recuerdo. Pero, bueno, igual A en mí- el medio. En el medio, yo creo. probablemente. No lo recuerdo. Que al final si sales el último y estás viendo el nivel y dices, madre mía, el nivel de esta gente, madre mía, Sí. te pones como una presión que igual no la tenías antes, ¿no? Y que te empiezas a tener como unas inseguridades que ya tenías o que no tenías. Yo te conté una y- anécdota que la he contado Sí. muchas veces, que es, yo fui el 13 a Eurovisión. O sea, y de repente paran, hacen 12 países, y van a Publi, y me sitúan en el escenario. Situado, tío. Esperando a que Toda la terminara publi, la yo ahí- publicidad y tú ahí como... Estadio Parking y yo recién Ay, sacado de Dios. Teruel, como diciendo, ¿quién me va a pegar la primera bofetada? Yo ahí entré un poco en... Controlé los nervios, pero entré un poco en, wow, ¿esto qué es? Es que en ese momento son momentos muy heavy en los que puedes colapsar Sí. y de repente la voz salirte peor que No, en toda de tu hecho, vida. no de tienes hecho una yo empecé experiencia de temblando, tantos años. ahí está, y no lo digo con toda humildad, está, dile que la quiero de Eurovisión, empiezo, si la ves, pregúntale que se me iba al aire, estaba atacado. Y Y luego ya, estás sin aire. nada, 2 frases y ya me controlé.
Pero, wow, entré, que dije, wow, ahora lo veo y digo, uy, entro, que... No, ahora no. Pero ¿y ahora no te pasa? Porque a No. mí me sigue pasando igual. Va. O sea, yo según entro al escenario me tiemblan las Bueno, piernas. sí, pero no tiene... hombre, Pero ya sientes son como, muy- ¿no? Los nervios Pero es el subidón. del subidón. Pero la Del voz ya subidón. la controlas de otra manera, tío. Bueno, según el día. Claro, es que ese momento también un poco... Según el café, que ¿Tú lleves sigues en el viendo cuerpo. Eurovisión? Yo ¿Sigues sí, viendo? sí. ¿Ves mucha diferencia de cómo es... A ver, sigo viendo ¿Cómo fue tu Eurovisión. Eurovisión a Sí, cómo es sí. ahora? Sí, ahora Eurovisión es un... Antes, el Festival de Eurovisión es el festival de la canción. Ahora es el festival del show. Del todo. Del todo. Ahora sí que se valora todo, no como antes. Y escucha, y no es ni mejor ni peor. Yo creo que ahora es más exigente. Y lo digo humildemente, o sea, es la realidad. Dile que la quiero, salgo a bailar, 3 coristas, 2 bailarinas y mucha libertad. Ahora es todo audiovisual, vídeos, esta posición, este gesto, Sí, este tal, la mucho baile realización. coreografiado. Es O sea, una está evolución. comprimidísimo. Y sobre todo tiene mucho trabajo de audiovisuales. Y todo medido al segundo. Que a lo mejor en esa presión ahora me llevan a mí y digo, venga, va, ¿de qué vais? Quítame todo que voy a cantar. Pero ¿y ahora no te pasa? Porque No. a mí me sigue pasando igual. Va. O sea, yo según entro al escenario me tiemblan las piernas. Bueno, sí, pero no tiene... hombre, Pero ya sientes son como, muy- ¿no? Los nervios Pero es el subidón. del subidón. Pero la Del voz ya subidón. la controlas de otra manera, tío. Bueno, según el día. Claro, es que ese momento también un poco... Según el café, que ¿Tú lleves sigues en el viendo cuerpo. Eurovisión? Yo ¿Sigues sí, viendo? sí. ¿Ves mucha diferencia de cómo es... A ver, sigo viendo ¿Cómo fue tu Eurovisión. Eurovisión a Sí, cómo es sí. ahora? Sí, ahora Eurovisión es un... Antes, el Festival de Eurovisión es el festival de la canción. Ahora es el festival del show. Del todo. Del todo. Ahora sí que se valora todo, no como antes. Y escucha, y no es ni mejor ni peor. Yo creo que ahora es más exigente. Y lo digo humildemente, o sea, es la realidad. Dile que la quiero, salgo a bailar, 3 coristas, 2 bailarinas y mucha libertad. Ahora es todo audiovisual, vídeos, esta posición, este gesto, este Sí, tal, la mucho baile realización. coreografiado. Es O sea, una está evolución. comprimidísimo. Y sobre todo tiene mucho trabajo de audiovisuales. Y todo medido al segundo. Que a lo mejor en esa presión ahora me llevan a mí y digo, venga, va, ¿de qué vais? Quítame todo que voy a cantar. Por ejemplo, un disgusto personal, ¿no? Que quedaste segundo en la Eurocanción. No, un disgusto, pero si luego lo petaste, vamos, si te llevaste el cariño de toda esta gente... Pero para mí quedar segundo en una preselección en la que yo no era nadie, detrás de un Serafín Zubiri, o sea, que teníamos detrás a una Anabel Conde, que había quedado, creo que, segunda en Eurovisión hacía unos años. O sea, para mí aquella oportunidad era maravillosa y el hecho de estar allí ya era... Yo ya había triunfado. Pero ya... eso. Bueno, yo recuerdo, tengo una anécdota que, claro, nos sentaban allí todos en el escenario y iban dando las votaciones por cada comunidad autónoma y yo iban dándolas al principio y decía... Pues no me están dando muchos puntos. Yo pensaba que mi canción era más bonita. Yo pensaba que iba a ir mejor. Y de repente empezó a subir, pero claro, era imposible alcanzar a Serafín Zubiri porque le estaban dando todos las máximas puntuaciones a él. Pero de repente empecé a remontar y dije, qué guay. Terminó la gala y era mi cumpleaños. ¡Hola! La gala se hacía el 8 de febrero a las 12 de la noche, que la gala terminó sobre la 1. Yo estaba diciendo, es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Ya puede pasar lo que sea, ya me da lo mismo, es mi cumpleaños. Y claro, quedar en segunda posición. Recuerdo ese viaje de vuelta a Vitoria en el coche con mi manager y ir pegado todo el viaje al teléfono. Porque todos los medios de comunicación, todas las radios, todo el mundo quería hablar con el que había quedado segundo. No, y porque también es verdad que la un apoyo canción muy, es como muy que a la fuerte. gente ¿Por le qué? llegó. Por la canción Claro. y por tu interpretación. Porque era algo como, bueno, en aquella época que empezaba Internet, ya empezaban a llegarse mensajes de los eurofans de la época de queremos que gane el chico vasco. Era una canción preciosa y una candidata a ir a Eurovisión. Bueno, supuesto. pues la vida no me La vida fue dejó, no me dejó. ¿No te ir dejó esa Y en qué? algún momento ocasión. tienes como el mini esto de pensar, vale, Serafín quedó 18. ¿Y si hubiera ido yo? ¿Hubiera quedado mejor? Sí, claro, lo he pensado 1000 veces. Imagínate, 26 años después, pues lo tengo aquí metido. Pero... Yo te digo eso. Pero yo no contesto. pasa nada. Yo creo que sí. Yo creo que, hombre, Yo creo que sí. Yo creo que también. creo que era algo sorprendente. Porque- Era un ritmo muy latino, muy tal, con unos toques muy españoles y que creo que en Europa iban a funcionar muy bien. El éxito de tu canción... Pillé en un descanso, además, que no estaba en ese año ni estaba Ricky Martin, ni Así estaba es. Chayanne, que ya habían... Entonces, de repente llegaba un novato de la nada con un ritmo muy exótico, entre comillas, con aires muy de aquí, porque esa guitarra española decía mucho,
Y es verdad que yo pienso que en Europa sí que hubiese funcionado. Y Sí. aquí estás, y te Tal comiste cual. el año y fuiste... Y- A veces es mejor y se no abren las ganar. puertas. Sí, siempre han Porque dicho a mí me eso. ha pasado de ir Siempre a... han dicho eso. Quedas esto en Eurovisión y yo decía, es que quedas esto. Y digo, bueno, pero a veces tenías que haber ganado. El tenías que haber ganado del público, que a ti te ha Sí. pasado y a mí también, es más que ganar, porque perdura en el tiempo. Y para ellos, de hecho, es algo que les queda Que les también queda ahí. dentro. Entonces es como... A bueno, los pues nostálgicos está. estos. O sea, a nosotros, ya es verdad que a nosotros que nos gusta la nostalgia. Por eso también quiero recordar unas compañeras tuyas que tuviste en Eurocanción en tu año, porque hay mucha gente que no lo sabe. O sea, mucha gente ha bailado en la radio, en la fiesta, o sea, en todos los lados esa canción, pero que no saben que viene de la selección de Eurovisión de Eurocanción de 2001. Cantan Sonia y Elena. Sonia y Dice Elena. Sonia y Elena. Y Elena. Y a mí me Era dijo, maravilloso Sonia y esto. Elena. a mí me dijo David Cevera. ¿Ah, sí? ¿Cómo? David Cevera. me presentó. Cevera dijo. Anabel Conde me dijo David Cevera. Luego eso es otra cosa que hubiera cambiado mucho, hablando de Raúl. La versión que él lleva a Eurocanción y la versión definitiva de... Con el baile. No, la arreglo. Ah, vale. Eso era un todo. Muy 2000 el peinado, ¿eh? Sí, los cardados. Y esos ganchitos también, que van súper 2000, ¿eh? Peinados increíblemente 2000eros, Sonia y Selena. Pero es que han pasado 25 años. Claro. O sea, que es que Es se que dice estoy rápido, pero como- 25 años. Y el tema, a día de hoy, Así sigue, Sigue petándolo en todos Sí, los sí, lados. Total. O sea, Luego vosotros, por ejemplo, también... A vosotros os han imitado un montón los chavales. O sea, en los 2000. Vosotros teníais muchos imitadores. Vosotros teníais como muchos adolescentes y muchos niños que os imitaban. O sea, yo creo que en los 2000 muchas veces decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y era futbolista, Raúl o David Civera. Había muchos niños que eran así. Entonces yo- había gente que os imitaban menudas estrellas. Tú que fuiste a Lluvia de Lluvia, Estrella. sí. ¿No? Había niños que os imitaban, Sí. que lo bueno bueno, en Menudo Show, por ejemplo, os podían imitar sin cantar. Sí. Claro, Sí. podías hacer playback, Sí, pero luego sí. había gente que os imitaba la voz o intentaba imitaros la voz. Y luego hubo uno, no sé si sabes tú, Jordi Jiménez, hemos hablado de él en el anterior episodio. Jordi Jiménez, él decía que era el primo de David Civera. ¿Cómo? Jordi Jiménez es te acaba de salir un nuevo familiar. Sí, A la próxima cena familiar lo invitas. Pues nada, a ver. el chico que fue al diario de Patricia que estaba embarazado por una inyección. Ah, bueno. ¡Ay, ¿Vale? Dios! Ese chico Es que decía, soy el primo de David Civera porque te imitaba. Es que... paso palabra. ¿Pasa palabra? Totalmente. No, porque no sé qué decirte. Sí que es verdad que en aquel momento fui consciente de eso y era un chaval que era, no sé si era aragonés también. Era catalán. Ah, era catalán, bueno. Y sí, buscaba el espacio televisivo diciendo que era primo mío y iba poco vestido, con la solapita así como en el Bye y tal. Pero ya cuando vi que realmente lo que contaba era absurdo o surrealista o llámalo X, vamos a dejarlo ahí, dije, hombre, esto no puede ser, porque al fin y al cabo estaba usando también mi nombre. Y sí que Claro. recuerdo con todo el cariño que llamé al programa, ¿eh? Le dije, mira, no pasa nada, tenía confianza con... ¿Ah, llamaste al diario de Patricia? Sí. Y le dije, digo, hombre, no, que sepáis que no pasa nada, pero que sepáis que no tengo ningún parentesco. Ah, bueno, tal, digo, más que nada porque se está vinculando mi imagen a una persona que a lo mejor está... Es que era ridículo, con respeto, ¿eh? Pero era ridículo el momento. Y como yo tenía confianza, mucha confianza con Antena 3 y toda la productora y tal, un momento que, claro, cuando el hombre empezó a usar mucho mi nombre y dije, oye... Ya, basta. Es que no hasta, aquí, paraba. hasta aquí hemos llegado. Es que hasta el look, todo. Sí, y el pelo pincho. Sí, que no pasa nada. No. Si al final es mejor que tengas imitadores de todo tipo, pintorescos, pero... Pero sí, hasta cierto límite. Es que al final me llamaban a mí, "Oye, pero este es primo tuyo, Ya. ¿verdad?". Que tu primo nos ha dicho que... ¿Cómo? Ya, que tu primo Bueno, y está en tengo, diario de pero Patricia. tengo madres y abuelas y tengo anécdotas, vamos. Ah, bueno, sí. De venir a verte tu madre a un concierto. Que soy su tía. No, de venir a ver mi madre al concierto, a lo mejor por sorpresa, y aparece en un tal, y decir, mira, que soy su madre. Venga, señora, que es la tercera madre que viene. ¡Anda! Mi madre, que soy la madre que lo parió, ¿eh? Mira el DNI. Onda que no tiene genio. No, pues lo mío era al revés. ¿Ah, sí? De repente señoras que llegaban hasta mi camerino y venía el road manager, oye, que tu tía, que nos hemos encontrado tu tía, que dice que te... Y la señora te miraba y te decía, diles que sí, tú diles que sí. Y yo decía,
que están metiendo a esta señora aquí en mi camerino que no sé dónde ha salido. ¿Quién es esta Que no señora? le echan morro. Es que hay una edad que le echan mucho morro. Sí. Ya lo sabes tú, ¿no? Hablábamos de las jovencitas que eran como muy tal, muy No, eufóricas no, y muy no, tal, no. pero No, las no. madres eran peor. Hay una edad que ya Totalmente. te cuelas en el autobús, te cuelas en, te lo ¿no? dicen Y ellas. te cuelas en un backstage. Ya Y te lo está, dicen eso es ellas. así. Tengo una edad para hacer lo que me da Sí. la gana. Y te lo dicen. Quiero Y tú- llegar a esa y tú edad, dices, ¿eh? bueno, Quiero llegar. Quiero llegar, quiero ver qué se siente. A mí cuando se me cuelan en el autobús me Peligroso, molesta ¿eh? un montón. La liberación. Quiero llegar a esa sensación de hacer, ¿no? Y tengo un último imitador, ¿el qué? que es un imitador como muy chiquitín. Ah, ya me acuerdo. Claro, El es un Raulito. imitador, sí, que además Hombre. es como muy gracioso porque Raulito imita a Raúl, no, imita a David. Raulito imitaba a David. Es que nos imitaba a muchos. Yo creo que sí. Su ¿eh? álbum. También he cantado Claro, también. no, Claro, pero es que no, él empezó- el primer tema era el Eso es. Que la el detengan. bye bye, Y luego que la lo- detengan. Y luego lo que hizo fue hacer un recopilatorio de todas Y a ti las también, canciones. a ti también. Había de un todos, disco También te entero canto. con un montón de canciones de y muchos que el niño artistas. pues se vino arriba. Sin playback, ¿eh? Sí. Muy bien. Yo con su edad cantaba peor, ¿eh? Está afinando. Sí. Bueno, ahí ya. No, sí, Bueno, pero, sí. pero vamos a ver, es muy crío. Que es muy Yo con pequeño. su edad cantaba peor, te lo digo. Y le pone gracia. Le pone interpretaciones. Sí. Y se sabe, ¿eh? Y fíjate, estoy viendo los bailarines de detrás, que a día de hoy muchos de ellos sigo compartiendo escenario Sí. con ellos. Que ¿Queréis imitar a alguien? Alguien que digas, a día de hoy, ¿eh? Porque supongo que en toda vuestra carrera habéis imitado a decir, ah, mira, ahora me gusta este cantante, tal. Alguien que digas, ¿se me da? O sea, si queréis postular, pues eso, un tu cara me suena, tal. O sea, es decir, qué bien se me da imitar. Tengo aquí 30 segundos para demostrarlo. Pues no me lo he planteado. La verdad es que sacarnos de nuestro registro es difícil, pero... difícil. complicado, es Pero complicado. bueno, yo creo que se me quedó... Hay una voz muy personal ya de crío, que es Diango. Y a mí se me quedó muy marcado. Entonces yo sí que de pequeñito pues sí que buscaba esa manera de interpretar tan personal que tiene. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Que Diango bueno, qué cantaba bueno. con ese Claro. quejido especial de él y ese poderío. Y sí que me gustaba meterme en esa película. Esa pero es la magia de las ¿cuándo? voces con mucha personalidad. Claro. Sí. Que evidentemente No es siempre fácil, ¿eh? tienen rasgos, no, Muy para difícil. nada, son rasgos muy concretos y que de repente hacen que el intentar imitarlos tengan pues ese sello muy peculiar. ¿Tú Desde que lo sabes vimos con imitar a Bea. alguien? Pues O la verdad puedes es que intentarlo, ¿eh? Camilo Sesto, te No queda, sé. vamos, A un anillo al Camilo dedo. Sesto, claro. ¿Cómo que no? Ay, así un Camilo Sesto. Bueno, era uno de los artistas que yo Bueno, o siempre quien quieras. estudiaba, ¿no? Pero Estamos aquí que es machacando verdad. a Camilo. Pero que es verdad que Camilo sí que fue uno de los artistas que más me Es que él me tiene la voz enseñó. así potente. A ver, me quedo en blanco así de repente. Bueno, me- ¿te he me- metido me un pone embolado? En No, hombre, tensión, no. así como... vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Ole, ole. ¡Ole! Pero Él tiene, nunca... tiene ese rasgo de... Sí, oh. pero nunca me ha dado la sensación de que mi voz sea similar a la suya. Sí, pues Bueno, tiene sí. un toque de posicionamiento lírico. Y tú... Bueno, bien. A mí me ha El encantado. lírico me gusta, a mí Mira, me yo gusta. te digo Claro, una cosa, yo a mí canto me tan gusta. mal que yo os estoy escuchando y se me ponen los pelos A de ti te punta, gusta esto me y parece es muy una difícil. locura. Así que yo creo que, hombre, con estos momentazos que me acabáis de dar, yo creo que vamos a dejar esto en lo más alto porque esto está, vamos, arribísima. Pero antes vais a responder a un par de preguntas, unas preguntas que tenemos para todos ¿Sencillitas? los invitados. Sí, son dos Vale. preguntas, son las preguntas 20s, que esto es el retro test. Retro. El retropest. Al final de cada episodio, pues los Venga. invitados tenéis que Vamos. responder un par de preguntillas. Son preguntas sencillas. Nadie Venga, ha tenido vale. ningún problema. Nadie ha tenido que estudiar para venir aquí. Bueno, tú pregunta ¿vale? lo Son que todas quieras que yo sencillitas. podré contestar o no. También tú, pasa palabras, si no, tú lo que quieras. Vamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué le diríais a vuestro yo de los 2000, pero no tampoco os explayéis 5 minutos, como si fuera un SMS? Porque ahí en los 2000 ya sabes que si te SMS. pasabas el SMS tenías que pagar otros O los 25 pesetas. Disfrútalo, le diría. Sí, es que indudablemente sería la frase más adecuada, ¿no? Pero así es como, explayarte un poquito más sería como, vívelo. Todo va a cambiar, pero aunque, como esto es una montaña rusa, ¡Pi! 50 tiene que pesetas ya. subir y bajar. O sea,
Simplemente es eso, ¿no? Que esta es una montaña rusa y volverás a subir y volverás a bajar y volverás a Todo disfrutar. lo que sube baja. Y sobre todo disfruta del momento, ¿no? Es que es tan bonito, porque hemos vivido cosas tan chulas, pero que luego ha habido momentos muy duros, ¿no? En esta profesión, en los que de repente ya no tienes el apoyo de los medios de comunicación, de las emisoras de radio, incluso de los propios fans, ¿no? Que ya no te siguen como antes, pero de repente sigues disfrutando de tu profesión desde un segundo plano, no trabajas como antes, tampoco tienes el estrés de antes, pero sigues disfrutando de la profesión como el primer día cada vez que te subes a un escenario. Y de repente vuelves de nuevo ahora a vivir estos momentos con Love the 20s, con Nostalgia Millennial, en los que te recuerdan todo lo bien que lo hiciste en su momento para que ahora tengas de nuevo esta maravillosa oportunidad. Así es. Es bonito. ¿Te has dejado 5.000 euros? ¿Te ha dejado 5.000 euros? No, pues que el mensaje era de antes ya. Esto era un ápice. Eso eran 833.000. Yo primero he enviado el mensaje y después ya he enviado un mail. Una pregunta, ¿qué rescataríais de los 2000 y qué diríais? Mira, quédate en el 2000 y no vuelvas ni de coña. ¿Quién empieza? Sí, yo rescataría de nuevo el consumo de la música desde el interior. O sea, con tu CD, leyendo las letras, un álbum entero, leyendo los agradecimientos, los autores, toda la dedicación, eso lo volvería a rescatar. Pregunta, ¿qué dejarías ahí? Que digas, mira, ya está, no quiero verte. Los pantalones de campana. No, por favor, jamás. No, ¿Sabes que en todos los episodios la gente menciona algún tipo de pantalón? O sea, tenemos todos un trauma con los pantalones de los 2000. Yo llevé piel. Por piel, los pantalones de piel. Pero a mí el pantalón de piel me sigue A mí me encantando. sigue encantando, ¿Y en yo siempre Eurovisión? los uso ahora. Claro, es verdad, era uno de los sellos del Dile que la quiero. ¿Quién lo llevaba entonces? Chayanne, creo que llevaba. Chayanne Ricky Martin fue, también llevaba ese look de piel. Sí, sí. Yo no sé si te contestas las preguntas o me invento otras. No, venga, va. No, contéstame esa. Hombre, me puedes preguntar lo que, la primera, lo que quieras. La primera era... ¿Qué rescatarías? No sé. En general, más que en la música, rescataría los valores. El saber valorar, o sea, el pararnos a reflexionar sobre si algo tiene realmente talento, peso y camino y desarrollo. O sea, las grandes canciones, por ejemplo. Te lo resumo así. Rescataría los temas que quedan. Como quedan, pues eso, Vivir así es morir de amor, o queda y cómo es él. ¿Y qué la otra? ¡Abuelo! ¡A pastilla! ¿Qué dejarías en el 2000 para siempre? Yo, esa imposibilidad de poder elegir libremente la canción que representaba tu disco. Nos vamos a despedir. Yo ¿Sí lo o qué? siento mucho. Nos tenemos que ir, ¿no? Porque ya... Sí, nos tenemos que ir. Hombre, yo me quedaría aquí, ¿eh? O sea, aquí nos echamos aquí... Tenemos ¿no? rato, Un tenemos vinito, agua, tal, no sé ya qué, si hago... sería como ¿Con agua increíble. solo? Pero, no, he dicho un vinito. Ah, bueno, eso ¿no? ya... Un vinito de tu tierra, que en tu tierra tienen buenos Eso vinos. ya. Pero nos tenemos que ir. Venga. Es lo que hay. Tenemos que cerrar el chiringuito. Así que nada, yo espero que os lo hayáis pasado muy bien. Sí, muy cómodo. ¿Sí? Cómodo y... Muy guay. con Rememorando mejor cosas compañero maravillosas. imposible. Totalmente. Qué guay. Convergemos emocionalmente en muchas cosas y siempre... No te digo, ha tienen sido fácil. ningún pique, que No, lo ningún. sepan. Esto es ¿Alguna una canción que leyenda otra le urbana. robaría? Espérate que termine la cámara y ya verás tú. Ahora fuera de cámaras. Pero bueno, no. Pues nada, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Raúl, por venir. Y a vosotros, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Love the 20s, el podcast que te lleva al lugar donde eres feliz. ¡Mua! ¡Chao!